Saludos amigos y amigas del canal Curiosimate. Sean bienvenidos al curso Aprendiendo las reglas de diferenciación. En esta oportunidad trabajaremos con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Sea u una función derivable en x, entonces la derivada del logaritmo natural de u va a ser igual a la derivada de u sobre u. La derivada del logaritmo basea de u va a ser igual a la derivada de u sobre u por logaritmo natural de a. La derivada de e al exponente u va a ser igual a e al exponente u por la derivada de u. La derivada de a al exponente u va a ser igual a al exponente u por logaritmo natural de a por la derivada de u. Veamos algunos ejemplos donde colocaremos en práctica algunas de las reglas mencionadas anteriormente. Y tenemos un primer ejemplo y dice: hallar la derivada de la función f de x es igual a e al exponente 6x al cubo más 2x. Observemos nuestra función. Veamos que tiene la forma e al exponente u. Y vamos a aplicar esta regla. La derivada de e al exponente u va a ser igual a e al exponente u por la derivada de u. Notamos que en nuestra función u es el exponente 6x al cubo más 2x. Al aplicar dicha regla nos queda entonces que la derivada de la función dada f' de x va a ser igual a. ¿Qué nos dice la regla? Dice que vamos a escribir e al exponente u. E al exponente u es toda la función dada. E a la u es e al exponente 6x al cubo más 2x por. Una vez que escribimos e al exponente u, vamos a multiplicarle la derivada de u. Vamos a ubicar a u, que en este caso es el exponente, nuestra función que tenemos aquí en el exponente, 6x al cubo más 2x. Le agregamos la prima, que indica que debamos derivar a u. Para derivar nuestra expresión 6x al cubo más 2x, vamos a aplicar la regla de la suma de funciones, que nos dice que debemos derivar cada función por separado. Es decir, vamos a derivar este primer término más derivamos este segundo término. Entonces, la derivada de la función f' de x va a ser igual a e al exponente 6x al cubo más 2x por, aplicando la regla de una suma, entonces la derivada de 6x al cubo más la derivada de 2x. Derivamos cada término por separado. La derivada de la función va a ser igual a e al exponente 6x al cubo más 2x por, derivando acá este primer término, nos queda el 6 multiplicando, aplicando la regla del producto de una constante por una función. La constante queda multiplicando y solamente vamos a derivar la función. Más, de igual manera acá tenemos una constante por una función, el 2 queda multiplicando y vamos a derivar solamente la x. Entonces, f' de x va a ser igual e al exponente 6x al cubo más 2x por 6 que tenemos multiplicando aquí. Y aquí vamos a aplicar la regla de una potencia. Que no dice la regla de una potencia, que el exponente lo vamos a pasar a multiplicar. El 3 pasa a multiplicar por x al exponente n menos 1. Vamos a restar en este caso n es 3. Sería 3 menos 1 más 2 que multiplica a la derivada de x, que la derivada de x es 1, por tanto nos queda 2 por 1. Finalmente, la derivada de nuestra función es igual a e al exponente 6x al cubo más 2x por, resolvemos aquí este producto, 6 por 3, 18, por x al exponente 3 menos 1 nos queda 2, más 2 por 1, 2. Y allí tenemos la derivada de la función dada. Tenemos un segundo ejemplo y nos dice hallar la derivada de la función
f de x es igual al logaritmo natural de 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x. Para resolver debemos observar detenidamente nuestra función. Y notamos que tenemos logaritmo natural de una función, es decir, logaritmo natural de u. Por ello vamos a aplicar esta regla, la derivada del logaritmo natural de u, que es igual a la derivada de u sobre u. En nuestra función, ¿quién es u? Notamos que es el argumento que acompaña al logaritmo natural. Todo esto, 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x. Entonces, la derivada de nuestra función dada va a ser igual a, aplicando la regla, dice que debemos escribir a u la derivada de u. ¿Quién es u? Todo esto, 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x, le agregamos la prima, indica que debemos derivar sobre u. ¿Quién es u? Todo esto, 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x. Notemos que a pesar que la regla, tanto en el numerador como en el denominador tenemos u, solamente vamos a derivar en el numerador. En el denominador se deja u sin derivar. Para derivar lo que tenemos en el numerador, vamos a ubicar una regla que tenga esta forma. A elevado a una función. Tenemos a elevado a una función, un número, tenemos un número que es 7 elevado a esta función, 2x al cuadrado más 5x. Por tanto, tenemos una regla de un número elevado a una función, que nos dice que la derivada de a a la u va a ser igual a la u. Escribimos nuevamente esto, a la u, por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Entonces, aplicando dicha regla para derivar aquí en el numerador, nos queda que la derivada de la función va a ser igual a. ¿Qué nos dice la regla? A la u. Simplemente podemos escribir a la u. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es a? El 7. ¿Quién es u? Nuestra función que tenemos en el exponente. Quedaría entonces 7 al exponente, 2x al cuadrado más 5x por logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base, el número, que en este caso sería el logaritmo natural de 7 por u derivada. ¿Quién es u? Vean que tiene esta forma a la u es el exponente. Agregamos a u, sería 2x al cuadrado más 5x, y la prima que indica que lo vamos a derivar. Sobre lo que ya teníamos, 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x. Lo escribimos tal cual aquí en el denominador. Seguimos entonces, la derivada de la función nos va a quedar en, copiamos tal cual aquí, 7 al exponente 2x al cuadrado más 5x por logaritmo de 7. Solamente vamos a derivar esta expresión porque nos lo indica la regla, solamente a u. Notemos entonces que tenemos una suma, por tanto vamos a derivar este primer término y este segundo término. Cada uno de ellos lo vamos a derivar por separado. Vamos a derivar a 2x cuadrado más la derivada de 5x. Nos queda sobre 7 al exponente 2x cuadrado más 5x. Bien, entonces la derivada de la función va a ser igual a 7 al exponente 2x cuadrado más 5x por el logaritmo de 7. Copiamos textualmente esto acá. Y para derivar esta expresión, aplicamos aquí la regla de el producto de una constante por una función, el 2 queda multiplicando y aquí aplicamos la regla de una potencia, que nos dice que el 2 va a pasar a multiplicar. Sería 2 que multiplicar 2 que ya teníamos acá, será 2 por 2, 4. 4 por x al exponente 2 menos 1. ¿Qué nos queda? 2 menos 1 queda 1. Nos quedaría entonces 4 por x a la 1, que sería 4x, más la derivada de 5x. Por ser el producto de una constante por una función, solamente derivamos a x, la derivada de x es 1, entonces 5 por 1 sería 5. Sobre 7 al exponente 2x cuadrado más 5x. 7 al exponente 2x cuadrado más 5, que multiplica con 7 al exponente 2x cuadrado más 5, que divide, se simplifica. Entonces la derivada de la función va a ser igual a
logaritmo de 7 por 4x más 5. Y hemos llegado al final de nuestro video. Antes de irnos, vamos nuevamente a leer el pensamiento de Leonardo da Vinci y dice: si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. No olvides suscribirte, apóyanos. Hasta un nuevo video. Chao.